te bendecimos, porque solo tú eres Dios sobre todas las cosas. Esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti para darte las gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Esta noche, Señor, quiero poner en tus manos la vida de tu niño Osvaldo. Quiero pedirte por favor, Señor, que tú puedas tocar su cuerpo, sanar su cuerpo. Este niño, Señor, que va a ser intervenido quirúrgicamente dentro de poco, quiero pedirte que tú pongas tu mano sanadora, que tú seas capaz de reconstruir y de hacer nuevas todas las cosas. Oramos por la vida de sus padres para que les des paciencia y fe, que su fe nunca falte, que tú lo fortalezcas, Señor, como siempre lo sabes hacer. Oramos, Señor, por la vida de cada uno de aquellos que están atravesando diferentes necesidades en este momento. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que están atravesando momentos difíciles en este momento. Aquellos que están pidiendo un milagro, Señor, que solamente tú puedes hacer y que tu mano sanadora puede realizar. Obra de manera sobrenatural en la vida de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos. Envíanos tu palabra, pues para eso hemos venido esta noche. Edifícanos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Damos un fuerte gloria a Dios, hermano. Amén, hermanos. Bienvenidos, bienvenidas. Si es para el Señor, démoselo fuerte, hermano. Amén. Les invito, hermanos, en esta noche a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 5. Hoy nos corresponde iniciar el estudio de este capítulo, de este libro de la Biblia que estamos estudiando versículo a versículo los días martes. Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó
y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta noche. Hermanos, este capítulo número 5 del libro de Apocalipsis es una continuación de la visión que Juan de Patmos ha tenido en torno al trono de Dios. Sin embargo, a partir de este capítulo número 5, esta visión, aunque continúa en relación al capítulo 4, hay una nueva dimensión que se nos va a presentar. En el capítulo 4, si usted vino al estudio de ese capítulo, usted recordará que ese capítulo en realidad muestra o representa al majestuoso y sereno culto celestial al que el Creador, el que está sentado en el trono, recibe toda la exclamación de los 24 ancianos y de los 4 querubines que están en el trono, o más bien dicho, están cerca del trono de Dios. Pero ahora en este capítulo número 5, la visión se comienza a extender, y ahora de la adoración que se ha hecho del que está sentado en el trono, el cual es el Padre, ahora la adoración va dirigida, como lo vamos a ver más adelante, hacia el que toma el rollo que está sellado. Y ese que se acerca a tomar el rollo del que está sentado en el trono es el Hijo de Dios. Pero antes, hermanos, de entrar en materia de esta adoración que va en crecimiento, que ha venido desde el capítulo 4 como una exclamación que ha ido en ascenso, lo que podemos notar es que hay un problema en medio. Y es que ese problema es básicamente lo que el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha. No es un problema para el que está sentado en el trono, es un problema para nosotros los seres humanos. En el versículo 1 dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Usted puede notar, hermanos, que en esta segunda fase de la visión del trono comienza cuando Juan está viendo a la diestra del que está ocupando el trono ese rollo con 7 sellos. Los rollos, hermanos y hermanas, se hacían de hojas de papiro normalmente, que crecían en la delta del Nilo en Egipto, o muchas veces también se hacían de pieles de animales. Cada rollo variaba de longitud dependiendo de la necesidad del escritor. Para que usted tenga una idea de esto, por ejemplo, para la carta a los romanos que escribió Pablo, se necesitaba una longitud de rollo de 3.75 metros. Eso es lo que se necesitó para escribir la carta a los romanos, 3.75 metros de longitud de un rollo. Sin embargo, de este rollo que tiene el que está sentado en el trono, no se nos dice la dimensión de este que tiene en su mano. Lo único que se nos dice es que está escrito a ambos lados. Esto era algo inusual en la época, porque en realidad los rollos solamente se utilizaban de un lado. Y esto, hermanos, para efectos de estética y de privacidad.
Pero en este caso se nos dice que el rollo que tenía el que estaba sentado en el trono estaba escrito a ambos lados. Significa que la historia que está en ese rollo es una historia bastante extensa, es lo que quiere enfatizar. El hecho que está escrito a ambos lados sugiere, hermanos y hermanas, que es un rollo que tiene mucha historia, En la Biblia nosotros encontramos que se hace mención también de otros rollos que están en la mano de Dios. Por ejemplo, en la visión que tuvo Ezequiel, la Biblia dice que el rollo que estaba en la mano de Dios fue entregado directamente al profeta, con la diferencia que el rollo que le fue entregado a Ezequiel no estaba sellado. Y si usted nota, el rollo que vio Juan, ese rollo sí estaba sellado. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que simboliza ese rollo? Que, como ya le dije, es el problema, no para Dios, sino para nosotros los hombres. Es que ese rollo lo que contiene o lo que complica este clímax de adoración en el cielo es que ahí se contiene toda la historia de la creación y de la humanidad. O dicho de otra manera, es la historia de la condición a la que está sometido el hombre y la creación a causa del pecado. Y siendo que Dios tiene ese rollo en la mano derecha, significa que ese rollo básicamente expresa que Dios, siendo un Dios santo y justo, tiene que actuar de acuerdo a su naturaleza. Porque para nadie es un secreto que la historia humana es una historia que está llena de mucha maldad, de mucho pecado. Es ahí, en esa historia, donde las personas se pueden hacer la pregunta si acaso tiene un sentido la manera en cómo se vive la vida. ¿Será que existe alguna esperanza a nuestra historia arruinada, un poco manchada por la maldad, por decir algo, contaminada por el pecado? Y siendo que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios santo, ¿cómo va a actuar frente a nuestra historia? Las cosas se complican más porque dice la Escritura que en el versículo 2 también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Quién será el que ha de ponerle un punto final o una historia feliz a ese rollo que está escrito por ambos lados? Ese ángel lo que proclama es: ¿quién va a tomar la historia de los hombres, que está manchada de maldad, que está llena de muerte, que está llena de tantas cosas que merecen castigo y juicio de Dios? ¿Quién será capaz de abrir ese rollo y darle un sentido a esa historia? Y ante esa pregunta, la Biblia, hermanos y hermanas, va a responder sin ningún tapujo. Y el único que le puede dar sentido a esta historia mala de los hombres, a esta historia llena de pecado y de muerte, el único que puede cambiar la historia, el único que le puede dar un sentido diferente, un giro distinto, es el Cordero de Dios. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero note, hermanos y hermanas, quien tiene ese rollo, también, hermanos, nos describe que nuestra historia está en las manos de un Dios que tiene cuidado de nosotros. Ahora uno se pregunta, ¿por qué si Dios Padre tiene esa historia, por qué no la abre Él? ¿Por qué no abre Él los 7 sellos y por qué no extiende ese rollo?
La razón de esto, hermanos y hermanas, es porque hay un elemento importante que Jesús dijo, y es que el Padre le ha dado a Jesucristo, según lo relata el Evangelio de Juan, el que sea Él el que tenga el juicio de las naciones. Y la única razón por la cual el Padre le ha conferido eso al Hijo es porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. En el momento, como lo vamos a ver más adelante, que el Hijo se acerca, el Cordero de Dios se acerca para tomar ese rollo, es una expresión de eso, de alguien que toma la historia por su propia cuenta. Pero el que va a tomar la historia por su propia cuenta debe de ser alguien igual o semejante al que está sentado en el trono. Y obviamente que esto ya nos está describiendo entonces que ese cordero inmolado, ese cordero que fue herido, es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios. Obviamente que eso, hermanos, en la medida en que la visión se está desarrollando, dice la Biblia que había un profundo silencio. Porque después de que el ángel gritó que quién era digno, quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo, hubo un profundo silencio. Ese silencio en el cielo y en la tierra, donde no se encontró ninguno digno de romper los 7 sellos y de cambiar la historia de ese rollo, nos habla, hermanos y hermanas, que para la desgracia humana en la que el pecado nos ha sometido, solamente se necesita la mediación de alguien que es enteramente divino. Eso significa que, como lo dice ahí en el verso 4, dice que Juan lloraba mucho. Oiga esto: y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. No fue hallado nadie, hermanos, ni en el cielo ni en la tierra. Hubo un silencio profundo. Ahora, siendo que no se encontró a nadie en ningún rincón para abrir el contenido del rollo, Juan se pone a llorar desconsoladamente. Es más, el versículo 4 dice: y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie. El lloro de Juan era: ¿quién tiene la dignidad innata y virtuosa? ¿Quién tiene el derecho divino de ir ante el que está sentado en el trono y tomar de su mano ese rollo y abrir los sellos? La pregunta es: ¿quién tiene el poder de cambiar el curso de la historia que está manchada por sangre, por muerte, por pecado, por desgracia, por enfermedad? Porque esa es la historia humana. La historia humana es una historia llena de muerte, llena de tragedia, llena de pecado. Es una historia negra. ¿Quién es el único que es capaz de revocar la maldición de esa historia? Siendo que Dios es un Dios justo, es un Dios santo y no comulga con el pecado. Escuche eso, hermanos, que mientras se dan los ecos, ¿quién es digno de tomar el rollo, de desatar los sellos de ese rollo? Los poderosos arcángeles Miguel y Gabriel se quedan callados. Ellos no son dignos. Millares y millares de ángeles permanecen en silencio y enmudecen porque tampoco son dignos. Todos los hombres justos de la Escritura, como Abraham, Isaac, Jacob, José, Job, Moisés, David o Salomón, Elías o Eliseo,
tampoco eran dignos de tomar el rollo del que está sentado en el trono. Aún Pablo no era digno de tomar el rollo, y mucho menos Juan, que es el que está teniendo la visión. Siendo entonces que no hay ninguno en el cielo y en la tierra de poder tomar la historia y darle un giro distinto a la historia, se produce algo que nunca había ocurrido en el cielo. Y es que es la primera vez y la única vez en las escrituras donde se ven lágrimas de tristeza en el cielo. Porque dice la Biblia que lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Las lágrimas de Juan son las lágrimas de alguien que representa al pueblo de Dios a través de todos los siglos. Esas lágrimas del apóstol, de Juan de Patmos, son las de Adán y Eva expulsados del huerto del Edén, que al inclinarse sobre el primer sepulcro, mientras regaban el polvo de la tierra con sus lágrimas sobre el cuerpo siliente e inmóvil de su hijo Abel, que había muerto a manos de su otro hijo Caín. Esas lágrimas de Juan representan las lágrimas de los hijos de Israel, que estuvieron muchos años sometidos a la esclavitud y al pecado, mientras clamaban a Dios en su aflicción y en su cautiverio. Son las lágrimas de aquellos que continuamente tienen que ver la muerte y la enfermedad. Esos sollozos y esas lágrimas que salen del corazón y del alma del pueblo de Dios cuando se encuentran frente a la realidad de las consecuencias del pecado, frente a la enfermedad. Juan es consciente que ese rollo que tiene el que está sentado en el trono es una historia llena de muerte, es una historia llena de enfermedad, es una historia llena de desgracias. Y ante la invitación que hace el ángel, ¿quién es digno de tomar el rollo? ¿Quién es digno de tomar la historia de toda la humanidad y la creación y darle un sentido distinto a la muerte y a la enfermedad? ¿Quién es digno de cambiar el curso y el horizonte que los mismos hombres han trazado frente a sí mismos a causa de su desobediencia? Porque esa es la maldición que el pecado le impuso a la maravillosa creación de Dios. Por eso es que Juan lloraba mucho. Juan lloraba porque Juan creía que no aparecía un redentor. No apareció un redentor de los arcángeles. No apareció un redentor de los querubines. No apareció un redentor ni aún de los hombres más piadosos del Antiguo Testamento. Por eso es que Juan lloraba mucho. Lloraba porque él creía que la historia estaba destinada a seguir esa ruta de muerte y de sufrimiento. Juan lloraba porque entonces significaba que el sufrimiento de las iglesias, la persecución del pueblo de Dios, al final lo único que reflejaría es que el mal siempre triunfa sobre los buenos. Por eso Juan lloraba. Juan lloraba porque creía que entonces todo estaba perdido. Pero es ahí, hermanos y hermanas, donde ocurre algo. Y dice la Biblia: y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Pero el versículo 5 dice: uno de los ancianos me dijo: deja de llorar.
Porque si bien es cierto, no hay ninguno digno entre los ángeles. Si bien es cierto, no hay ninguno digno aún de entre los hombres piadosos que han resucitado. Sí hay uno digno, y ese es el Cordero que fue inmolado. Esto, hermanos y hermanas, nos debe de llenar de tanta alegría, porque entonces el que cambió la historia de muerte por vida fue el Cordero que fue inmolado. El que cambió nuestra historia de tristeza por satisfacción fue el Cordero que fue inmolado. Por eso es que le dice uno de los ancianos: mira, Juan, entiendo que estés llorando, pero debes de entender que el que es digno de acercarse al trono y de acercarse al Padre es el Cordero que fue inmolado. Eso es lo que dice más adelante. Uno de los ancianos, verso 5, me dijo: deja de llorar. Y vea las descripciones hebreas que se van a hacer en este versículo 5, que ya el león de la tribu de Judá. Oiga la primera descripción. Cuando se habla acá del león de la tribu de Judá, hay una referencia directa al discurso de despedida que Jacob le hace a su hijo Judá, cuando precisamente lo que le dice es que de esta tribu, esta será una tribu a la cual no le va a faltar gobernante. Y la referencia directa es que hay un Señor de la historia, y ese Señor de la historia es el león de la tribu de Judá, Jesucristo, el Mesías. Y es Él el que tiene el control de todas las cosas, Juan. Por eso es que aunque por un momento tengas que llorar, no pierdas de vista que Dios tiene control de tu vida. Aún, hermanos y hermanas, cuando veamos a nuestro alrededor tanta enfermedad, tanto dolor, tanta muerte, no perdamos de vista que hay un Dios que tiene todo bajo control, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese león de la tribu de Judá habla de su realeza. Y vea, dice: la raíz de David. Él ha vencido. ¿Cómo es que venció Jesús? Jesús venció porque Él mismo llevó la muerte en su cuerpo. Jesús venció porque con Él los hombres perversos de aquella época hicieron lo que quisieron con Él. Jesús era ese árbol fuerte, hermoso, pero los hombres de aquella época le cortaron sus frutos, cortaron sus ramas, cortaron sus hojas, cortaron su tronco. Eso fue lo que hicieron con Jesús cuando Él vino a la tierra. Hicieron con Él lo que quisieron. Lo llevaron a la cruz del Calvario y creyeron que con eso acababan con Él. Pero Él era la raíz, como dice la Biblia, la raíz de David. Él iba a resurgir. Es como cuando usted, hermano y hermana, va a talar un árbol. Usted comienza a despedazarlo por partes. Le quita las ramas más delgadas, las más gruesas, luego va en el tronco. Pero si usted no lo arranca de raíz, ese árbol va a volver a crecer nuevamente. Eso fue lo que ocurrió con el Señor. Con Jesús hicieron lo que quisieron, pero sus raíces jamás las pudieron quitar, porque es una simiente verdadera y es una simiente eterna. Él venció la muerte y la enfermedad a través de su misma muerte. Eso es increíble, porque para detener la historia de muerte, Él se hizo muerte por nosotros. Él llevó el
pecado por nosotros. El que nunca conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El que nunca desobedeció, llevó en su cuerpo nuestras transgresiones, de tal manera que dice la Biblia que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Por eso es que ahora el anciano le dice a Juan: no llores, Juan, ya hay uno que venció. ¿Qué venció? Venció a la muerte, venció a los principados, a las potestades, venció al mismo diablo que había sometido a los hombres a esclavitud. Entonces, hermanos y hermanas, al problema del pecado, al problema de la muerte, al problema de la enfermedad, ya hubo uno que tomó la historia en sus manos y ha vencido. Por eso es que dice la parte final del verso 5: Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. El que es digno de abrir el rollo y los 7 sellos es el Cordero de Dios. Por eso dice el versículo 6: entonces vi en medio, oiga, vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono de los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Vea la referencia: en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos. Es decir, que en el centro de la victoria sobre la muerte está Jesucristo, está el cordero que fue sacrificado. Y Juan decía: parecía haber sido sacrificado. Juan estaba viendo, hermanos y hermanas, a ese cordero degollado. La palabra griega que se traduce ahí por cordero es un cordero muy pequeño. Ese cordero pequeño fue el que le dio la victoria a los 24 ancianos sobre la muerte, porque ya lo dijimos, esos 24 ancianos son la iglesia, son la plenitud de la iglesia, la madurez de la iglesia. La única razón por la cual la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros es porque, al igual que esta visión que Juan de Patmos está viendo, Jesús sigue siendo el centro de nuestra vida. Jesús es el centro de la historia, hermanos y hermanas. Y esto es tan así que incluso la historia se divide en 2 partes: antes de Cristo y después de Cristo. Porque en el centro de la historia hubo un acontecimiento especial. Los hombres pensaron que derrotaron a ese Galileo al que despreciaron, al que escupieron, maltrataron y ridiculizaron. Mas no sabían los hombres, mas no sabía el mismo imperio de la muerte, que a través de la muerte de ese cordero perfecto, la vida pudo llegar a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Es por eso que ahí la Biblia dice que parecía haber sido sacrificado. Vea esto: tenía 7 cuernos. El cuerno, hermanos y hermanas, en la Biblia es símbolo de poder, es símbolo de potencia. Usted recordará que en el altar de las ofrendas, en cada una de las esquinas, la Biblia dice, porque Dios lo había pedido, que se hicieran unos cuernos. El cuerno, ya lo dije, es símbolo de poder, es símbolo de autoridad, es símbolo de potencia. Pero dice la Escritura que tenía 7 cuernos. Y el número 7 habla de perfección, habla de divinidad. Lo que significa que la victoria que Jesús conquistó frente a la muerte y a la enfermedad es perfecta. No fue, hermanos y hermanas, como en el caso de la famosa leyenda de Aquiles, que después de haber vencido a un dragón, dice que se bañó con su sangre, pero resulta ser que
para que él se convirtiera en Dios, según la mitología griega, tenía que bañarse completamente con la sangre del dragón. Pero alguien se fijó que el talón le quedó sin ser bañado con esa sangre, de tal manera que mataron a Aquiles cuando le hirieron el talón, y de ahí la expresión el talón de Aquiles. Según la leyenda de los griegos, eso habla de que fue imperfecto su triunfo. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, su victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre Satanás, fue perfecta. Fue una victoria perfecta. Y con esa ofrenda perfecta hizo perfectos a los que el Señor está santificando, de los cuales están ustedes hoy acá en este lugar. Fue perfecta su ofrenda. Y dice que también tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Por eso es que Jesús dijo: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a anunciar el año agradable del Señor. Esa función del Espíritu Santo sobre Jesús garantizaba completamente la victoria. ¿Por qué? Porque el Padre había enviado al Hijo. El Hijo estaba lleno del Espíritu Santo. Fue una obra perfecta. Por eso es que dice el versículo 7: se acercó y recibió el rollo. No lo llegó a arrebatar, sino que dice claramente: se acercó, y se acercó confiadamente, como el que se acerca hacia su padre. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Le dijo: Padre, esta historia que ha estado manchada por el pecado, yo ahora libro a los que creen en mí, porque tú me enviaste para que sean librados del poder de la muerte. Por eso es que nosotros ahora, los cristianos, las cristianas, no vemos la vida con el fatalismo con la que la ve el mundo. Puede ser que exista tristeza en algún momento de nuestra vida. Puede ser que exista a veces momentos de pérdidas en nuestra vida. Puede ser que a veces nos encontremos en momentos difíciles en nuestra vida. Pero el que ha conocido a Dios sabe que Él tiene el control de todas las cosas. Que aun cuando las cosas parezcan ir en nuestra contra, aún la muerte para el cristiano tiene solución. Porque el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Amén, hermanos. Esa es la seguridad. Entonces, ¿quién es digno? ¿Quién es el que le puede dar un sentido diferente a tu vida? Si Él tiene el control de todas las cosas, si Él tiene el control del universo, si Él es el redentor de nuestra vida, si Él es el que es digno de toda gloria, también Él puede controlar tu vida. Tal vez tú puedas decir: mi vida es un fracaso, mi vida es una miseria, yo me encuentro en esta situación y no hay qué hacer. Pues dale el control de tu vida al que le puede dar victoria sobre la muerte que te inunda de pecado y de maldad. Ese que te puede dar libertad es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos hemos sido lavados con esa sangre? Por esa sangre es que ahora tenemos libertad. Y vea lo que dice el versículo 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. En el capítulo 4, los 24 ancianos y los querubines se habían volcado en adoración
al que está sentado en el trono, que es el Padre. Pero ahora el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado, está recibiendo adoración de los 24 ancianos que representan la iglesia y de los seres espirituales, estos querubines. Pero vea, dice, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. Oiga, llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Ellos se vuelcan en adoración, y al volcarse en adoración, cada uno tenía su arpa y sus copas de oro, que representan, dice ahí, que están llenas de incienso y que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Por qué oramos nosotros? ¿Por qué oramos nosotros, hermanos? Oramos a Dios porque nosotros reconocemos que nosotros no tenemos todo el control de las cosas. Cuando yo oro, cuando usted ora, usted está diciendo: Padre, a través de Jesucristo, yo reconozco que yo no tengo el control de estas cosas, pero tú sí tienes el control de mi vida. Así que sabes lo mejor para mí y conoces cuál es mi necesidad. Y siendo, hermanos y hermanas, que nuestra oración es un reconocimiento a la autoridad sobrenatural de Dios, debemos de decir que todos aquellos que ponen su esperanza y su confianza en el Señor nunca serán avergonzados. Aquel que busca, halla; el que pide, recibe; el que toca, se le abrirá, porque el Dios que tiene el control de todas las cosas ha prometido estar con nosotros cada día de nuestra vida. No hay nada, por difícil que sea, que escape del control de Dios. Así que si nos acercamos a Dios en oración, lo hacemos creyendo que Él va a actuar a nuestro favor, y es un Dios que responde a nuestras oraciones. Amén, hermanos. Así que a los amigos que están en este lugar, que nos escuchan a través de la radio o nos ven a través de los medios de comunicación, tal vez tú puedas decir: yo no tengo control de mi vida, yo no tengo control de las cosas que hago. Seguramente, pero hay uno que quiere tener control de tu vida. La Biblia dice que los que están en las manos del Señor, nadie los arrebata. ¿Cuántos están en las manos del Señor? Ahí usted está seguro, hermano y hermana, y de ahí nadie lo arrebata. Vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Dios es el Dios de la historia. Al problema del pecado, Jesús, el cordero que fue inmolado, es el que venció. Por eso nosotros, hermanos, decimos: digno es el Cordero de Dios, digno es. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Ese Dios que está acá, que venció a la muerte con su muerte para darnos vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados, es el que está acá esta noche.
Quiero hacer una invitación para todos aquellos que quieren entregarle su vida a Cristo. Si tú sientes que la vida se te ha salido de control, Cristo es la solución. Él está listo para romper tus cadenas esta noche. Amados hermanos, ayúdenme a orar por los que todavía no conocen a Jesús. Esta noche hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, que desea experimentar la libertad que Cristo solamente puede dar. Le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está. Ahí oraremos por usted, o si usted quiere venir acá al frente también lo puede hacer. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Jesús esta noche? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Si hay alguien que también desea reconciliarse, puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. Es solamente por Jesús que ahora nosotros podemos ser libres del pecado, libres de la muerte. Jesús nos ha prometido que aun cuando estemos muertos, viviremos. Tú deseas entregarle tu vida a Cristo esta noche, deseas reconciliarte, puedes ponerte en pie. Vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien? Esta invitación también es para los oyentes de la radio y los que nos están viendo a través del internet. ¿Hay alguien esta noche? Cierro la invitación ya. Pero el Cordero de Dios que fue inmolado es el que ahora es digno de tomar el rollo y de abrir los 7 sellos. Jesús es digno de cambiar tu vida, tu historia. Jesús es digno de darle otra orientación a tu vida, si tú se lo permites. ¿Habrá alguien? Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Y vamos a decirle: Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque qué bien que no se halló nadie digno en el cielo ni en la tierra, porque solamente tú eres digno de tomar la historia de los hombres, la historia de la creación, al asumir la muerte y el sacrificio. Cambiaste el final de la historia. Nosotros que estábamos destinados a morir eternamente, ahora cambiaste la historia para darnos un final de bendición, un final de vida eterna. Por eso te agradecemos, Señor, porque tu gracia es sublime, porque en tu muerte tenemos vida, en tu sacrificio tenemos perdón, y en tu vida encontramos la reconciliación con el Padre. Por eso, Señor, alabamos tu nombre hoy y siempre. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas al que está sentado en el trono. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta ocasión, y vamos a hacerlo por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Sabemos que todo lo que damos para el Señor lo damos con sencillez de corazón, sabiendo que Él no se queda con nada. Padre,